La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña con vista a las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. que un pobre estuve en la... O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política, episodio número 29, a las puertas de un episodio de número redondito y llegando ya al final de este año 2020 tragicómico que hemos y estamos todavía atravesando, pero aquí andamos en un nuevo No Hablen de Política. Como siempre no estamos solos, están los estudios centrales, como le llamamos a su humilde hogar, Tomás Cogliatti, y ¿cómo sería esto? La cápsula de grabación virtual está también en su casa mi compañero Alexis Grierson desde el otro lado. Ale, ¿cómo estás? Hola, Leo. Yo diría más traje insólito. ¿Traje insólito? Sí, porque de cómico ha tenido muy poco este No 2020, que pareciera que se puede llegar a enderezar a fin de año con lo ultimito que le queda. Igual no cantemos victoria porque el 2020, viste que cuando menos lo esperabas es como, esta última semana falleció Alejandro Sabella, que es de la selección, murió Carlín Calvo, que es un conocidísimo actor argentino. Digo, bueno, basta. Es como, y todavía le quedan días a este 2020, o sea, que nadie cante victoria. No. Y aclarémosle algo a la gente. Cuando termine, la vida sigue. Claro, arranca el 2021. Claro, es como, listo, ya está, se terminaron todos los problemas, año nuevo. Quizás el mejor meme es el meme que dice, el primero que diga 2021, a ver con qué me sorprendés, dice, lo vamos a buscar a la casa. Porque ya ha quedado bastante claro. Sí, no es algo para tomárselo demasiado en broma. En fin, como siempre les agradecemos, les recordamos, estamos ya de a poquito llegando, tenemos una novedad que se la vamos a comentar sobre el final del episodio. ¿Te parece que dejemos ahí latente la sorpresa, si se quiere, de cómo vamos a cerrar el año? Es decir, estamos a las puertas también de el último episodio, pero no va a ser el último episodio del 2020. Uno así más que, y no podemos más. Claro, teníamos ganas de molestar un poquito. Así que no va a venir bien. Recordarles, como siempre, que tenemos un mecanismo de suscripción junto al newsletter olavarriense Volver a las Fuentes. Un aporte que puedan hacer. Iba a decir aporte solidario, lo tengo ya. Lo charlamos tanto, incorporado durante todo el año. Pueden hacer un aporte por única vez o un aporte mensual. Eso lo dejamos a su criterio y colaboran con estos dos proyectos que, como siempre reiteramos, es gratuito y así lo va a seguir haciendo porque lo hacemos de molestos también. Exactamente. También agradecemos a la gente de Radio Universidad. Si estás escuchando esto el lunes a las 7 de la tarde, la 90.1, significa que nos estás escuchando nuevamente en la radio de la Universidad de la UNICEN, de la Facultad de Ciencias Sociales. Un abrazo para todos ustedes y también para la gente que está todos los días haciendo la radio y que gentilmente nos cede este espacio, que lo trajimos particularmente esta semana con muchos cuestionamientos a la justicia, ¿no? A favor y en contra. Es interesante lo que vamos a hablar hoy. Sí, a la justicia en términos amplios. Claro. Desde muchas miradas, como una suerte de qué hablamos cuando hablamos de justicia, una cosa así. La justicia en debate es el título de este episodio número 29 que comienza con el tema 1. Sube la marea. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.
Después de 2 años, el Senado vuelve a tratar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, obteniendo media sanción y ampliando la diferencia respecto del 2018. 131 votos es una aprobación, 2 votos más de la aprobación que hubo en 2018. Crecieron las abstenciones, hubo muchas negociaciones de último momento. El empuje de los movimientos feministas dentro y fuera del gobierno. Los argumentos y las soluciones de aquellos que dicen estar a favor de las 2 vidas. Y si tanto les molesta a Dios, sáquenlo de la Constitución. Sáquenlo de la Constitución. Las acusaciones de oportunismo político. Y el curso de un debate que interpela a nuestra sociedad en lo más profundo. El punto que nos diferencia de manera dramática es el concepto, la idea de persona humana que subyace en esta ley y en todos estos debates. Será ley. Y que sea ley. El viernes se dio un paso importantísimo de cara a este proyecto que se ha presentado muchísimos años y que pareciera, en principio, avanzar hacia un final positivo. Sí, el viernes obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados por segunda vez consecutiva el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con un montón de cuestiones políticas que van más allá del proyecto, y eso me parece que es uno de los puntos más jugosos que tiene este debate, que todo parece indicar el 29 de diciembre tendrá el desenlace en el Senado. ¿Vos cómo viste el debate político? Porque fue bastante interesante, digo, la cruza primero de la religión con la política, pero también del sentido común, y también pareciera, por lo menos así lo vi, de la poca formación vinculada a la problemática. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo maravilloso. ¿Qué querés que te diga? Estoy maravillado con el debate que ocurrió. Insisto en esto, yo comprendo la postura de la formación, pero la postura de la formación decantaría en un resultado obvio. El 100% de la Cámara, digamos, la formación, detrás de la idea de formación implicaría un resultado donde el 100% por unanimidad fue aprobado el aborto, por ejemplo, ¿no? Bueno, en nuestro pueblo por unanimidad no piensa así. Esta es la realidad. Y la representación política y social de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores intenta ser lo más representante posible de la amplitud del pueblo. Es una discusión igual interesante, hay una tensión entre lo que uno desea que ocurra como tal y los despojos que la política pueda hacer de las propias vidas. También esto es real, pero lo cierto es que nuestro sistema político tiene esa constitución. Y a mí me parece que eso es lo maravilloso de lo que ocurrió. A mí me resultó una discusión muy, muy interesante, muy rica en poder encontrar los puntos de vista que están atravesados ideológicamente, desde las ideologías feministas hasta las ideologías religiosas, que según los puntos de vista son bizarros, horrorosos, ¿no? Cada discurso puede tener, según la óptica del mundo en el cual uno las analiza, una cosa te puede resultar un horror, como lo mismo le puede resultar un horror para el otro. Y ahí se posicionan como me parece que es un reflejo también de cómo ha madurado, en todo caso, ¿no?, nuestra sociedad en su expresión legislativa, en su expresión política institucional, cómo ha madurado esta idea que los feminismos vienen postulando hace años, ¿no?, de poder legalizar el aborto y entenderlo como una cuestión no solo de salud pública, sino me parece que el principal debate que se está dando ahí tiene que ver con que, bueno, las mujeres sean dueñas de sus cuerpos, digamos. Esta es la discusión en definitiva más, una al menos de las discusiones más profundas, me parece, que tiene el debate, y que obviamente pone en crisis un montón de estructuras culturales que son lógicas que van a existir, porque es un tema extremadamente sensible para la construcción cultural que tiene nuestra sociedad, pero me parece que hay una maduración que se refleja en el resultado, y eso me parece que es lo rico. Otra cosa que me parece maravillosa es cómo se viven muchas de estos debates en el ámbito de lo popular y de lo público.
¿no? Porque el hecho de que se copen las calles, se baile, ¿no? Si uno prestaba atención a los distintos videos o las distintas transmisiones que estaban en la calle, la gente estaba viviendo en sintonía y aportándole parte de su impronta a una discusión que se estaba dando en el Congreso de la Nación. Hay una legitimidad del acto político institucional en esto, ¿no? Es, mira, yo tengo un reclamo, tengo una idea de cómo debe legislarse en relación a nuestras vidas, ¿no? Y lo llevo a la casa de la democracia, digamos, lo llevo acá, lo ingreso como proyecto y espero que lo discutan. Y mientras lo discuten, yo estoy de fiesta. Sí, relativamente los dos espacios estaban como de fiesta. Obviamente que era inmensamente multitudinaria la presencia en favor del aborto, pero era con fiesta, con baile, con cánticos, con bengalas, ¿no? Con incluso... O sea, y me parecía que esa simbiosis entre la festividad, la alegría, el baile, a los pies de la política, ¿no? Forma parte de la propia discusión política en general. Y qué zarpado me parecía que se vivencie de esa manera la política vivida en términos festivos, sin dejar de legitimarla, porque se la está legitimando, porque es ahí donde se espera que se dé respuesta. A ver, ordenando todo lo que se ha dicho, me parece, insisto, de todos modos, cuando uno habla de temas de formación, yo creo que se ha apelado demasiado al sentido común en algunos aspectos. No, incluso, digo, no es por menospreciar los discursos, pero sí considero que no estaban a la altura mínima de un debate de este tipo, y tampoco hay que formarse. Digo, había discursos que eran más bajos que eso. Fue muy interesante el planteo irónico que hizo una de las diputadas, esto de sacar a Dios de la Constitución. Digo, ¿y cuántos significados tiene más allá de toda la situación vinculada al proyecto en sí, sino también a cómo somos como país, ¿no? Cómo está conformado nuestro país? Una diputada quiso ser irónica, pero en su ironía expresó el deseo de millones de personas. Eso fue lo curioso y lo transversal del debate. Digo, a veces en la intención de generar empatía con quien piensa como vos, digo, y tratar de arrimar a quien no piensa como vos tal cual, pero por ahí tiene una afinidad, termina expresando un deseo que casi que fue una de las banderas del debate entero. Eso me llamó mucho la atención, porque, digo, terminó diciendo lo que muchos querían decir, pero que justamente la situación no lo ameritaba, y terminó expresando una transversalidad de temas que pasan por la cuestión del aborto, que inevitablemente hacen que se termine hablando de religión. Digo, es correcto, a mi entender, cómo se ha encarado el tema. Creo que hasta el propio Sergio Massa, quien fue uno de los MVP de la jornada, lo dijo al principio, dijo vamos a discutir este tema como una cuestión de salud pública y demás. Está bueno que desde el Ejecutivo se empuje la pelota hacia ahí, pero digo, también se discutió desde la religión, y se discute la religión, y la religión hoy es política. Está bueno porque yo encuentro una cierta cadena con el tema que vamos a charlar un ratito, que es que cuando uno habla de religión también habla de política, ¿no? Totalmente. Cuando uno habla de justicia, que es lo que vamos a hablar un rato, también está hablando de política, y ahí es donde me parece que le entra una crítica quizás a los feminismos e incluso a los movimientos progresistas que dicen, no, religión acá no metan, acá cuando meter sí, bienvenida sea la religión, porque justamente ese es uno de los entramados más difíciles de desanudar en el tema del aborto, ¿no? Y justamente para desanudarlo tenés que traerlo y tenés que discutirlo. Quizás ese fue uno de las flojas del debate, esto de constantemente querer sacar a la religión, ¿no? Cuando me parece que es donde más tenés que meter la religión. Hubo un par de discursos, incluso hasta movilizantes, en torno a yo soy católica,
estoy a favor del aborto y que Dios me lo demande. Digo, si Sí. creo equivocarme, que Dios me lo demande. Bueno, pero es que justamente son esos los discursos que más legitiman la cuestión religiosa, ¿no? Porque yo, al margen de que vote a favor o en contra, está legitimando que tiene en sus espaldas una cuestión religiosa que él la invade a esa persona. Una creencia espiritual, qué sé yo, y demás, con sus dogmas, que la invade a esa persona, ¿no? Y es celebrada cuando uno rompe con eso y es castigada cuando no rompe con eso. Pero, digamos, es parte intrínseca de la persona, ¿sí? La cuestión religiosa. En un país que tiene tradición religiosa y particularmente católica, digo, no debería sorprender. Por eso yo soy muy crítico de esos discursos que están como horrorizados respecto de esos discursos. Eso es como, pero no conocemos a nuestro pueblo. Es como cuando abrieron la pesca, ¿no? Mirá que lo voy a comparar con esto, pero la pesca, ya que joden con la pesca, bueno, se habilita la pesca y explotó. Bueno, es como, no conocemos que a la gente le gusta. Bueno, acá también. Nuestro pueblo tiene una raíz profundamente creyente, religiosa, católica, y desde ya que eso atraviesa lo que tiene que ver estrictamente con una cuestión que tiene que ver con la vida. A mí me parecía que si se le quita el halo de ironía a muchos planteos o muchas posturas, disparaban debates muy interesantes, ¿no? Como incluso alguno que señalaba que esta no es una cuestión religiosa, es una cuestión humana, ¿no? No, claro. Y me parecía que es interesante, que está bueno el punto de vista, y que incluso hay... porque las creencias sobre la vida humana existen, están presentes. ¿Por qué es la semana 14 y no la 15? ¿Qué cambia? Es porque hay una creencia sobre la vida ahí, una definición, ¿no? Existe y hay valoraciones que se ponen en juego sobre que sea en un momento o hasta un momento y hasta no otro. Cada vez que uno establece una escala, está haciendo una valoración de lo que cree y el derecho de, ¿no? Lo que cree y no. Y me parece que eso está puesto en juego. Y me parece que ese es el debate que viene a romper la discusión. Y que es tan intenso el debate, y que por eso me resulta maravilloso, que uno sintió, o por lo menos es lo que a mí me pasa, yo sentía que también pasó en el 2018, ¿no? Que rompe las cuestiones de las estructuras políticas partidarias, ¿no? Y esto de, mirá, yo acá tengo que votar desde lo más íntimo, independientemente de si es un proyecto que manda mi gobierno o el gobierno del cual soy opositor. Me atraviesa desde otro lado. Y es tan honesta la discusión, eso es lo que me gusta, que es tan honesta, porque a veces uno siente que en las discusiones de la política tradicional se inventan argumentos con tal de votar en contra del gobierno o con tal de votar a favor del gobierno de turno que sea, ¿no? Y se arrastran y se agarran de los pelos las posturas. Pero en este caso era como muy honesta la discusión. El que estaba en contra y tenía razones ideológicas, religiosas, qué sé yo, para estar en contra y lo podía justificar, no podía aceptarlo. Y quien estaba a favor tenía razones lógicas para defenderlo, independientemente de su posicionamiento partidario. Y eso es como, no sé cómo explicarlo, pero es como una suerte de estado de honestidad brutal en el Congreso que pocas veces se ve. Interesante va a ser también lo que va a pasar en el Senado, ¿no? Recordemos que en 2018 se fue rechazado, es decir, que quedó trunco el aborto legal. Digo, también hay toda una construcción nueva que lo hará mucho más interesante, no porque los diputados no lo haya sido, sino porque esto es distinto. Recordemos que el Senado suele responder los intereses de los gobernadores. Todas las miradas también están puestas en el rol de Esteban Bullrich, que más allá de que es del PRO, es un miembro activo del Opus Dei, y obviamente eso será motivo de influencias, sobre todo para rechazar el proyecto, y ni que hablar del rol de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Y del expresidente. Y del expresidente, claro, de Carlos Saúl Menem, sobre todo por su edad, por su postura,
se hablaba, en su momento estaba en contra, ahora parece que está a favor, pueden oír. Digo, también hay una estrategia política del Ejecutivo de tratar de comerle votos al no, con licencias, con viajes diplomáticos y tanta cosa más, como ya pasó en 2018, puede pasar en 2020, pero hago especial énfasis en dos figuras, la de Bullrich y la de Cristina Fernández, por su, más allá, insisto, quito lo partidario del medio, más allá de su cuestión partidaria, creo que hay una cuestión vinculada al pensamiento honesto, esto que vos hablabas. Digo, Bullrich puede ser socialista, del PRO, pero es del Opus Dei y está claro que está totalmente en contra. Cristina es una figura que estaba en contra, que cambió su parecer, que se manifestó a favor en 2018 y que claramente tiene una llave que es la llave más importante. Hay un empate, desempata la vicepresidenta, lo cual la pone en un lugar de protagonismo bastante interesante, sobre todo porque ya hay algunos poroteos que dan un empate. Obviamente, algunos en broma, otros en serio, dicen, ojalá que no tenga que intervenir, que no sea necesaria su intervención, pero es como el comodín. Digo, en un eventual empate donde la cosa está muy cerrada, puede desempatar con todo lo que significa la figura de Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país, con la historia política que tiene, y me parece que por su trayectoria vinculada al tema, no es para nada menor su probable intervención, lo cual le pone un condimento mucho más interesante, y creo que se va a hacer mucho énfasis tanto en Bullrich como en Cristina, sobre todo por lo que pueda llegar a pasar con los dos, ni que hablar con el rol del Ejecutivo. Sí, yo creo que ahí es, sinceramente creo que va a ser puro azar. No creo posible la posibilidad de digitar eso, salvo que se pueda digitar con ausencias o tal vez con abstenciones, pero tendrías que presionar a alguien a que no vaya, o tendrías que presionar a alguien a que se abstenga en un tema que, insisto, atraviesa tanto la cuestión personal que es difícil de poder insertarla en las lógicas propias de la política. No digo que no sea posible, pero es como más difícil. Entonces me parece que es más una cuestión de azar si le toca o no le toca a Cristina desempatar la elección, que uno entiende que si le toca a Cristina desempatar la elección, votaría a favor y el aborto se convertiría en legal en la Argentina en ese escenario. Sí es verdad también que en términos políticos, el sector que está en contra vería en Cristina quien posibilitó el aborto. El sector que está a favor vería en Cristina quien lo posibilitó. Lógicamente, no estoy diciendo lo mismo, pero desde ya que los criterios de aprobación tal vez sean distintos según los puntos de creencia. Pasaría a ser un elemento no central, pero sí importante dentro de la definición política de Cristina, porque es quien lo posibilitó, en definitiva, ¿no? Me parece que es una cosa interesante en términos de creencias populares y demás, y cómo se para frente a esas creencias una líder política como Cristina. Entonces me parece que es como hay un sector que se pone muy contento y hay otro que también lo analizan tal vez desde otro punto de vista y dice, bueno, pero hay un sector de la población capaz que no ve positivo esa decisión, y Cristina podría quedar al margen de esa discusión, más allá de que ya votó hace 2 años atrás. Pero todo puede darse en la cuestión política argentina. Exactamente, y obviamente va a ser el tema del fin de año, del cierre de año. Por lo pronto, sí, diga, por lo pronto. No, perdón, una cosita muy breve, pero como tema que deja ahí como título nomás. Muy interesante cuando temas que tienen que ver estrictamente con las mujeres, la política se planteó en esta oportunidad si los hombres tenían derecho de alguna manera a opinar o no. Fue muy interesante ese debate, que quedó un poco soslayado tal vez, pero apareció ahí, por ejemplo, que el presidente del bloque del Frente de Todos decidió ceder, ¿no?, el cierre a una mujer, porque el tema está vinculado con las mujeres. Ese es otro debate que quedó ahí interesante, que tal vez tendría que ver con la formación y demás, y con sacar a la iglesia o a la religión de la política formal. Planteado el debate, que obviamente vamos a tratar de seguir,
tenemos mucho más por delante y nos metemos de lleno en el tema número 2. Llegó el correo. Cartero. Cristina publicó una nueva carta. A un año de gestión repasó la actividad legislativa, destacó la labor del Ejecutivo y fustigó al Poder Judicial. Especialmente a la Corte Suprema. Lo que hace la carta es parte del debate que nosotros tenemos como sociedad, y sobre todo que tenemos nosotros como Frente de Todos desde siempre, sobre el rol de la justicia, ¿no? Cómo hacer para que la justicia sea más independiente, que no persiga los vaivenes de los humores políticos o de los humores de los grandes conglomerados empresarios, que eso hace que naturalmente la justicia se vea desdibujada y pierda prestigio. La justicia en el ojo de la política. Un poder sin elecciones, embarrada por causas armadas. El modo de comunicar de la vicepresidenta que expone un juego necesario de equilibrio en la coalición gobernante. En un año complicado, me parece que el que ha tenido mucho trabajo es el cartero de Cristina Fernández de Kirchner, porque metió cartas como loco. En esta ocasión hizo un balance, a mi entender, bastante extraño del aniversario de la llegada al gobierno, tanto de ella como del presidente Alberto Fernández. Extraña porque, hace un planteo muy claro vinculado a su rol en el Senado, pero fue contra la justicia. Apuntó contra la justicia, su forma de ser institucional, y obviamente todo lo no tan bueno que tiene esta justamente uno de los tres poderes que tiene nuestro país. Leo, ¿vos cómo viste en líneas generales esta carta que tenía claramente estaba dirigida hacia alguien? Sí, cada vez que Cristina habla es para decir algo importante que ponga a discutir ciertos temas. Si no, la verdad no prefiere no hablar. Algo que me parece que es muy interesante, ¿no? En la figura de ella en el escenario político y en el escenario de discusiones nacionales, en el escenario de las discusiones que la Argentina encara. No habla por demás Cristina, eso ya está resuelto, me parece que es el perfil que tiene, y está claro que cuando hace una aparición es porque quiere decir algo y tiene la posibilidad de hacerlo de esta manera contundente. Así que cuando vi que había una carta dije, algo se viene, porque no habla porque sí, efectivamente, y bueno, y ahí está. Sí, el principal contenido de la carta era exponer a la Corte Suprema, básicamente. Ese es el principal punto, hacer una crítica suprema de la Corte, exponerla en sus fallas, con bastante criterio. Yo comparto los criterios que tiene Cristina, y además lo que tiene Cristina también es que cuando hace eso condiciona al resto de la política y al espacio político en general, para ver qué piensa de lo que dijo la vicepresidenta. Es una voz autorizada, es la mujer con más poder político en el país, es la vicepresidenta de la Nación, es la líder del espacio, si se quiere, al margen de, es la que tiene la principal fuerza dentro del espacio político de coalición, y le preguntan inevitablemente siempre al presidente de la Nación qué es lo que piensa de lo que dijo su vicepresidenta, porque además se espera que haya sintonía entre quien preside y quien está en la vicepresidencia. A ver, yo creo que hay elementos condicionantes. Yo no, a contrario de otras veces, no me pareció atinado el momento de hacer pública esta carta. Tenía una excusa, que era el aniversario de la asunción del gobierno. Me parece que hizo un balance acerca del trabajo legislativo, que ha sido es cierto, eso es uno de los más importantes de los últimos años. Incluso se criticaba mucho la paralización muchas veces del poder legislativo en torno a sesiones y aprobar leyes. No me pareció atinada por el objetivo. Se plantó muy fuerte en el poder legislativo y atacó al Poder Judicial. Atacó en el sentido de crítica, y me parece que la crítica es correcta. No, me parece que a la hora de debatir el rol de la justicia, sobre todo la perpetuidad de los cargos, salvo la modificación que habían realizado previamente,
yo creo que la carta tiene varios objetivos y uno es el propio gobierno. Yo creo que no es casual que no haya, hace un balance de un año donde no se olvida del rol del Ejecutivo en un año tan particular, y el Ejecutivo que impulsó o trabajó en la reforma judicial. Entonces, yo creo que hay un juego de posicionamientos, de dichos y no dichos que dan a entender la disconformidad en algunos temas, sobre todo en el rol que tiene el Frente de Todos hoy en el gobierno, ¿no? Básicamente están dirigiendo las líneas de nuestro país y además tienen los principales cargos en el Poder Legislativo. Entonces, yo creo que no sé si era el momento adecuado, sobre todo porque hay como una especie de clima que se genera, un poco de, no sé si de inestabilidad, pero sí de dudas con respecto a los liderazgos en los gobiernos. Me parece que de todos modos ha quedado claro que Alberto Fernández es el presidente, pero cuando aparecen este tipo de manifestaciones, a mí me pareció la otra bastante más clara, la carta anterior, porque hablaba mucho de lo que es la política partidaria en torno a el análisis, ¿no? El análisis del Frente de Todos, de todos los puntos. Ahora carga contra la justicia. Me parece que, insisto con esto, el contenido es válido, creo que hay mucho de razón, sobre todo en el rol del Poder Judicial, que muchas veces es más importante que el rol del Ejecutivo y el Legislativo hasta juntos. Pero, sin embargo, creo que no termino de ver si era exactamente el momento para plantear este tema, sobre todo porque queda rápidamente diluido. Por ejemplo, con la agenda del tema que hablábamos anteriormente, del aborto. Se plantean temas muy importantes y a veces se plantean todos juntos. Entonces, cuando se plantean todos juntos, está bueno dar los debates, pero está bueno también que tengan cada uno su prioridad, porque muchas veces en esa prioridad se terminan diluyendo y no damos los debates en serio. Sí, lo que pasa que, a ver, hay una realidad que yo creo que también es es la modalidad que ha encontrado Cristina para expresar su disconformidad con algunas cuestiones en términos políticos. Uno no está en sus zapatos, podríamos decirlo, ¿no? Como Calza para... 40. Sí, como dato. Zapatos de número 40. Exacto, bueno, como para entender cuáles son las complejidades que puedan llegar a existir para hacer prevalecer o para sentar una postura de manera contundente, ¿no? Esto es así. Vos formás parte de una coalición política y en la coalición política hay distintas pujas con ideas distintas. Bueno, ¿cómo haces para que tu idea tenga mayor peso? Esa es una discusión que entiendo que debe ser lógica dentro de cualquier ámbito de la política. Che, mira, para mí hay que hacer esto, para mí hay que hacer lo otro, y a partir de ahí, como todo en la vida, alguien tiene que torcer la voluntad para que se logre hacer lo más cercano a lo que uno desea, ¿no? Bueno, qué sé yo. Evidentemente eso tendrá un nivel de complejidad que Cristina entiende que lo más conveniente es hacerlo de esta manera. Porque en el fondo termina existiendo como una suerte de, nosotros tenemos herramientas para discutir esto. Y lo hacen en las vísperas del 10 de diciembre, que es el aniversario de su gobierno. Además, sí, claro. Justamente uno dice, ¿por qué lo hace? Bueno, primero porque tiene que hacer un balance, lógico, y gran parte de su balance está ahí, ¿no? Entiendo que hay una crítica respecto del balance de su propio gobierno en relación a que no se ha podido resolver o dar una respuesta al comportamiento que tiene el Poder Judicial y particularmente el de la Corte Suprema, ¿no? Con cosas que está claro que son muy oscuras, ¿sí? En materia judicial, y uno estaría entendiendo como que la política del Poder Ejecutivo y Legislativo poco han hecho para revertir el estado de situación que atraviesa el tercero de los poderes de la República. A ver, si vamos un poco al repaso, ya que estamos en tiempos de balance, a principio de año parecía que el gobierno iba con todo por la reforma judicial. Descubrir o quitarle esos fondos reservados a la AFI fue quizás una de las medidas más hasta históricas que tuvo
el gobierno de Alberto Fernández, hubo una pandemia en el medio, ya me parece que es una historia bastante conocida, pero lo que siento es que, claro, es como que Cristina ve que eso quedó ahí y quedó hasta ahí y no avanzó más, y es momento de empezar a avanzarlo porque el mundo está volviendo un poco a la normalidad, nueva, más o menos nueva, igual, pero está volviendo a la normalidad. Y qué paradójica la relación de Cristina con la justicia, ¿no? Es como una cuestión donde por momentos fue perseguida, por momentos se le armaron causas, fue espiada, ahora tiene avances y retrocesos en algunas causas, aún dentro del Ejecutivo, y me parece que también plantear el tema, es ir en serio, pero al mismo tiempo quedando al descubierto, vamos a ponerlo de ese modo, quedando al descubierto de una posible contraofensiva de la justicia, y esto ha quedado clarísimo en los últimos años, Pero una contraofensiva, ¿en qué sentido? Porque a Cristina como que mucho no le importan las contraofensivas, porque, esta es una de las particularidades que a mí más me no sé si la palabra es conmueven, que más me atraen de Cristina, que no le importa. Porque y yo entiendo que es una dirigente que no le importa porque se puede parar más allá, no en términos de poder, de poder en sí, sino que en la interpretación de cómo funciona el mundo, se para más allá de eso, porque la verdad que entiende que no importa mucho qué es lo que diga o deje de decir. La justicia, y en este caso el Poder Judicial y la Corte Suprema, van a actuar como vienen actuando porque son lo que describen la carta. ¿Sí? Son lo que describen la carta. Gente que cuando tiene que renunciar a su puesto porque cumplió 75 años de edad, no renuncia, porque como son jueces, ellos mismos dictan qué es lo que hacen y dejan de hacer, ¿no? Son gente que, como dos personas que ingresaron por decreto a la Corte Suprema y ni siquiera fueron capaces de cuestionar que ese ingreso era ilegal. Y sin embargo, aceptaron el cargo. Es ridículo para un poder trascendental como es el Poder Judicial. Entonces, como Cristina ya sabe que eso es así, ¿qué le importa si habla bien o habla mal si son un desastre, hablando en criollo, ¿no? Por ser bondadoso además con lo que digo. Si son eso, ¿qué quieren? ¿Que hable bien? No voy a hablar bien, si total van a hacer lo que se les antoje. Ya que van a hacer lo que se les antoje, yo voy a decir las cosas como son. Y las voy a decir así, punto. Y lo dice en el aniversario del gobierno, no hace una oda del aniversario del gobierno, además que fue un año complicado, ¿no? No hace una oda del aniversario del gobierno, más bien hace como un llamado de atención. Uno podría decir, ¿le ayuda, no le ayuda al gobierno en general? Y bueno, acá entramos en una discusión, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué preferís? ¿Que alguien te tire flores y te diga que está todo bien? ¿O preferís a alguien que te diga, no? Bueno, alguien podría decir, y capaz que yo prefiero que me digan que hay las cosas que no me gustan, pero que me las digan puertas adentro, no que me las digan puertas afuera. Bueno, pero ojo, no hay que olvidarse también que hay una puja de poder súper estructural, más allá del desarrollo de un gobierno. El desarrollo de un gobierno tiene una puja de poder, pero el poder político en general, el que se después rosquea para ver quién va a listas y demás, también se construye. Y ese juego también lo está jugando Cristina, porque todos lo están jugando a ese juego. Massa, por ejemplo, también está jugando ese juego. Pasa que no tiene la contundencia que tiene cuando habla Cristina. O sea, hemos visto cómo hay periodistas que de lo único que hablan es de, no sé, todas las frases arrancan con Cristi y terminan con nada. No pueden salirse de ahí. Bueno, es la complejidad de la política en la que estamos y es el juego al que juega Cristina. Sí, claro, y me quisiera quedar también como futuro análisis. Hoy, al final del primer eje, vos planteabas un análisis a futuro. Yo me gustaría dejar acá un análisis a futuro, y más allá de un montón de cosas que se han inventado, podemos así decirle, sí es muy interesante analizar la relación Alberto-Cristina. Creo que ha tenido vaivenes y me parece que, ni es esa oscura relación que plantean algunos medios, pero tampoco creo que es la gran armonía. Y yo creo que en esa relación un poco se mueve el Frente de Todos. Creo que lo vamos a dejar obviamente para un próximo debate, una próxima edición, pero me parece que en esa relación se mueve todo el Frente de Todos. Es como lo que sostiene
el equilibrio. Y yo creo que está bien que la relación no sea completamente perfecta, digo, que no haya ningún sobresalto. Y me parece interesantísimo este juego que hace Cristina, también me parece muy interesante lo que hace Alberto. Pero está claro que la relación no es perfecta, que la relación lejos está de esa construcción que se inició sobre todo en la campaña del 2019 y se asemeja un poco más a la realidad. Digo, es un dirigente que le dijo cosas muy duras a Cristina, que Cristina es una dirigente que, utilizando el dicho muy tradicional, perdona pero no olvida. Y me parece que esa relación configura un poco todo lo que pasa con Massa y con toda la dirigencia del Frente de Todos dentro del gobierno. Sí, pero lo que pasa es que dicho así pareciera una cuestión de venganza. Y no, claro, no. Perdona, pero no. Estaba cantando la canción de Calle 13. Perdona, pero no olvida es como una cuestión de venganza. Y yo no creo que funcione así. Yo lo que sí creo es que hay miradas distintas de cómo abordar determinadas problemáticas. Y algunas son bastante opuestas. Porque entre, qué sé yo, bueno, no sé, no voy a poner un tema porque no lo tengo demasiado estudiado, digamos, en términos de un ejemplo en particular. Pero que tienen posiciones distintas respecto de muchos temas, es verdad. Que tienen prioridades tal vez, incluso, o que acciones distintas, también es verdad. De eso es de lo que no se olvida Cristina, en todo caso. Es decir, mira, yo soy la vicepresidenta de un proyecto y entiendo que acá hay un presidente que manda, conduce y resuelve qué políticas se van a llevar a cabo. Ahora, si yo no estoy de acuerdo con algo, y te lo voy a decir. Bueno, a eso me refiero, no tanto al término vengativo, sino que es como que Cristina hace prevalecer su presencia política, sobre todo con un dirigente que le ha criticado muy duramente. Entonces es como que decir, bueno, esto lo olvidamos. Pero yo ya sé que vos, cuando me decías eso que me decías, tenías un objetivo, yo tenía otro. Hoy estamos juntos y los caminos siguen siendo más o menos los mismos. Entonces, ahí es donde yo creo que subyace una relación que sostiene al Frente de Todos y que creo que lo va a mantener en la unidad. Sobre todo por esas cuestiones vinculadas a Massa. Yo creo que Massa está más adentro que nunca, podríamos decirlo. Sí, con este escenario, ¿no? Es difícil imaginar cómo vamos a resolver políticamente, ¿no? Cómo la Argentina va a resolver políticamente y particularmente cómo el Frente de Todos va a resolver políticamente candidaturas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y no estoy hablando de las de medio término, me quiero ir mucho más adelante porque, bueno, las diferencias, cómo se van a zanjar. Es muy interesante la experiencia porque en los resultados de la experiencia también se va a entender cómo bueno, se va a ver el éxito o no de determinadas confluencias políticas en un espacio para la gobernabilidad. Me parece que eso es interesante como experiencia y incluso podría atarse con cuando discutimos el tema de las PASO en el episodio anterior y demás, ¿no? ¿Qué mecanismos institucionales y políticos van a existir para zanjar las diferencias en la organización de un frente político que luego gobierne? También. Pero bueno, es un debate que tiene pinta de debate anual, de que cuando cerremos el año lo vamos a charlar con un poco más de profundidad. En lo pronto también tenemos temas de lo que ha pasado en Olavarría y lo hemos encapsulado, lo hemos organizado en el tema número 3. Agua, ¿cómo te deseo? Barata, sobre todo. Esto es un party por debajo del agua. El agua aumentó un 100% en Olavarría y múltiples debates se dispararon. Aumento, que iba a ser inminente, no sé si ahora o más adelante, pero inminente es una realidad el atraso que genera la tarifa del agua. Cuando un espacio vota en contra de los ideales por los que fue elegido, ¿es correcto? La rosca, las decisiones y las explicaciones. Y obvio, La política. que no te confundan, la política es fundamental. Desde enero, en primera instancia, y después en mayo, el agua costará casi un 100% más en Olavarría. El dato jode, molesta, pero nos gustaría analizar un punto bastante interesante, que es que este aumento fue posible gracias a 2 votos
del interbloque de Frente de Todos, que había manifestado su disconformidad, no su rechazo, pero sí había solicitado que vuelva a comisiones del Consejo Deliberante para, como mínimo, ver algo un poco más ajustado a la realidad, me parece, porque 100% de un saque, más allá de toda la cuestión vinculada a la falta de aumentos en 4 años, creo que es un poco difícil, sobre todo para la situación económica y social que atraviesa no solo la barría, sino obviamente trasladado a todo el país. ¿Qué pasa cuando algo que en lo que vos crees no vota como vos creés que vote? Eso me resultó muy llamativo y me parece que es uno de los ejes a discutir hoy. Sí, un aumento del agua del 100% es un delirio, así, no hay mucha vuelta que darle. No se puede aumentar 100%, el doble, no. O sea, ya desde el momento en el que llega la propuesta a tu escritorio decís, esto es inviable. Es la primera respuesta que tiene que existir. 100%, no. O en todo caso podés discutir, bueno, de qué manera alcanzamos el 100% de ese aumento. Esa podría ser otra discusión. Bueno, efectivamente capaz, mirá, no tengo opción. Bueno, discutamos cómo llegamos a ese 100%. Yo comparto que votar aumentos es una decisión antipática. A nadie que está en la política le gusta, porque son de las noticias malas que a nadie le gusta hacer. Yo entiendo también que hay criterios de responsabilidad que tienen que ver con que la política también tiene parte de su responsabilidad en el ejercicio de la definición de tarifas, y la definición de tarifas implica aumentos. Esta es una cosa obvia, es una realidad. Digo, nos pasa, a ver, nosotros que hemos sido estudiantes universitarios en el ejercicio de la administración política estudiantil, ¿no? El del centro de estudiantes. La administración política no suena bien, suena muy feo, muy tecnicista. Pero bueno, por ejemplo, se discutía... Te has vuelto un tecnócrata. No, por eso lo señalé. Se discutía, a veces uno quiere quedar con lindas palabras, viste, frente al micrófono y termina diciendo cualquier pavada. Se discutía el aumento del menú del comedor y se discutía aumento, y uno como estudiante tenía que definir criterios para eso. Por ejemplo, mientras te estoy poniendo un ejemplo así, después vienen las cuestiones obvias que tienen que ver con los servicios públicos. La cuestión es cuánto, cómo, quiénes, dónde, de qué manera. Eso no se discute. Me parece que esa es la discusión que falta, y me parece que a mi criterio, se queda corto la discusión, porque me parece que el Consejo Deliberante y las instituciones políticas están para discutir justamente cómo regular esos puntos, esos mecanismos. No una cuestión de lo inevitable. Ay, bueno, es inevitable, entonces lo tengo que votar. Porque no, inevitable no es nada. Discutamos en todo caso qué criterios. ¿Cuánto es el aumento de los salarios de los trabajadores? ¿Es del 100%? No, hay cosas que no tienen demasiada lógica desde ese punto de vista. Pero sí hay una lógica de la responsabilidad, y me parece, que la política también tiene que definir algún criterio, en la medida de lo posible, ¿no? Algún criterio que tenga que ver con la sostenibilidad económica de los servicios públicos. Hay una discusión que evidentemente está faltando y que se generan estos escollos en los cuales después nadie quiere votar aumentos, ¿sí? Y mucho menos evidentemente quieren discutir mecanismos, pero bueno, me parece que sería mucho más sano discutir mecanismos sobre cómo llegar a los aumentos, que no si son aumentos sí o aumentos no, porque si no es una eterna discusión. A ver, yo me quiero quedar con alguna de las cosas que pasaron el jueves, y a mí me pareció insuficiente la explicación. Y me molesta que me haya resultado insuficiente la explicación, porque, a ver, uno de los puntos más claros era que hacía... Me gustan esos enojos. Me molesta que me resulten... Pero claro, que te molesta. Si vos me lo explicás, me decís, mira, pasa esto, yo te entiendo, ¿viste? Pero 100% dividido en dos, que en el medio hubo una confusión con un voto que no fue, ahora era de una, ahora es en 2 veces, ¿viste? Es toda una confusión. Digo, hasta el momento de votar no se sabía cuánto aumentaba, como para entender la magnitud. Digo, hubo una moción de desdoblar el aumento, no se sabe por qué. Digo, no se sabe si es porque era mucho de un saque, no se sabía cuánto era,
Se hablaba en un principio del 113%, al recinto llega al 97%. Después hablaron de, por ejemplo, limpiar la tarifa, ¿no? ¿Qué es limpiar la boleta? ¿Qué es limpiar la boleta? Bueno, te explicaban que Copelectric, justamente como no tenía aumentos, que es la empresa concesionaria del servicio, como no tenía aumentos, implementaba algunos impuestos o cobro de medidores o aumento en la famosa cuota capital, que con eso subsanaba el no aumento. ¿Qué quiere decir? Que hubo aumento en los últimos años, no es que no hubo aumento. Entonces decían, sí, hubo aumento en la tarifa, ¿no? No hubo aumento en la tarifa, que es en la parte de arriba de la boleta. Ajá, pero si subís ahí, sube abajo también. Bueno, no, que iban a quitar la parte de abajo. Ahora, ¿qué garantiza que cuando Copelectric vuelva a tener algún inconveniente, entre comillas, económico, no vuelva a utilizar la misma herramienta que es la cuota capital? Y otra vez, para limpiar la parte de abajo, vuelvan a subir la parte de arriba. Es extorsivo en cierto punto. Entonces, tampoco me quedó clara esa explicación. Y me parece que la explicación más burda, que esa sí me molesta, es la de, hay gente que paga 2.500 pesos el cable. ¿Viste? ¿Cómo no van a pagar 1.200 pesos el agua? Digo, sí, perfecto. Pagás 2.500 pesos el cable, pero ¿por qué tenés que pagar más el agua? Porque miras tele. Esas son cosas que a mí no me entran en la cabeza. Sobre todo porque terminan pareciendo un lujo ver televisión, cuando en realidad es un servicio, justamente es un servicio público. Gestionado por empresas privadas, pero no es que sea un servicio público, justamente es un servicio público porque el Estado regula sus precios. El Estado los considera, de hecho, hace unos poquitos días, no vayamos muy lejos, las empresas de telefonía celular, fija, el servicio de cable e internet habían anunciado unas subas de hasta el 20%, ¿no? Porque en diciembre se cortaba el congelamiento que había otorgado el gobierno nacional. Entonces ya, como tienen que avisar con un mes de anticipación, ya estaban avisando. El gobierno salió a decir, nosotros no autorizamos nada, y como ahora son servicios públicos, hasta que nosotros no autoricemos los aumentos no salen. Entonces, digo, son servicios públicos en los cuales uno tiene el derecho, más allá de que tenga que pagarlo, tiene el derecho a tenerlo, como el agua. ¿Por qué? Digo, no me cierra este esquema, no me cierran los métodos. Sí creo y valoro que haya sido resuelto en el juego político. Y acá es donde creo que hay otro error más de los tantos errores que hubo el jueves pasado, que no blanquearan que hay acuerdos políticos y que no blanquearan que hay un acuerdo que tiene que ver con otra situación o con otro tema que permita que haya dos concejales que levanten la mano, ¿viste? ¿Pero vos tenés alguna sospecha? No hay sospecha. Acuerdos hay. ¿Algún dato? Acuerdos hay. ¿De qué acuerdo, digo? Uno entiende que son acuerdos vinculados a lo político. Digo, vos te doy un lugar acá y vos me votás esto. Se habla incluso de otro tipo de acuerdo vinculado que van a acompañar el presupuesto, van a acompañar la rendición de cuentas. Digo, hay un acuerdo con el gobierno municipal. Ahora, celebro que haya un juego político que permita eso, pero lo que no celebro es que no se aclare. Digo, que no sea una cuestión más clarificadora. Casualmente yo me acordaba de hace 3 años. Perdón, es un poco paradójico igual, ¿no? Porque el juego político tiene estas cosas. Es paradójico el hecho de decir celebro. Yo justamente, yo soy muy crítico de la victimización. En eso soy muy crítico. No es como me presionaron, me llamaron por teléfono, ¿no? Que decía la concejal Alicia Almada. Y sí. O sea, perdón, alguien que está en la política se puede horrorizar de que te hagan sonar el teléfono y te digan que no votes algo que tu espacio político no quiere votar. Es bastante obvio que pase eso. Y aparte es paradójico, ¿no? Porque una de las cosas, hay proyectos donde sí vale la presión, tratar de ir y convencer e insistir y presionar a la persona, como por ejemplo, no todo el mundo conoce lo que ha sucedido en el 2018 con el aborto en diputados, ¿no? De teléfono, llamar, tratar de convencer, presionar, o algo que mencionábamos hoy, bueno, le das licencia a uno, se fue de viaje para que te den los votos, por qué sé yo,
casos que no sé si efectivamente son así o no, pero que cuentan, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, ¿no? Que había unos senadores, senadoras que no querían votar y que Cristina agarra y se lo lleva en una gira a China. Entonces no pueden estar en la sesión porque iban a votar en contra y el matrimonio igualitario termina siendo ley. Que ahí sí vale. Y acá que estás votando en contra de tu espacio político, ¡ay, me presionan! Bueno, a ver, la política funciona así, te están diciendo que votes de acorde a tu bloque, o a tu interbloque en este caso. Después vos podés hacer lo que quieras, está bien, pero así funciona. Pero, perdón, lo último, porque incluso detrás de la victimización, porque uno es como, no me quiero enojar, es como que en realidad me causa gracia, porque digo, la victimización también es parte del juego político. Porque vos victimizándote también es, bueno, lavas culpas, es tu mirada, es tu descripción de la situación, ¿no? Eso también forma, así como que te presionen, forma parte del juego político, que vos te victimices y lo hagas público, también forma parte del juego político, porque también te permite desligarte de algunas respuestas que tendrías que dar. A mí me llamó la atención el intento de explicar, ¿no? Que eso es novedoso. Yo quería traer a colación un importantísimo aumento de tasas en 2017, a fin de año, que todos llegaron al recinto con un aumento, creo que era del 30-40. Arrancó la sesión, 100 y levantaban la mano, 100 y levantaban la mano y daban los votos y nadie lo podía creer. Yo recordaba esa sesión, particularmente la acordaba, hace un ratito me la acordaba. Y uno de los puntos que a mí siempre me sorprendió, dije, esto es una parte de una estrategia política y un acuerdo que después se ratificó con hechos, es que el bloque que ayudó a que el oficialismo tenga esa suba de tasas no habló, no dijo nada, absolutamente nada. Se presentaba, se levantaban las manos, se presentaba, se levantaban las manos. Obviamente se enojaron, pero tampoco salieron a dar explicaciones. A mí me llamó mucho la atención que en esta sesión se intentó explicar, ¿no? Explicar por qué, porque bueno, vamos a darle el aumento, ¿viste? Y bla bla, y la tarifa social, y yo entiendo lo de la tarifa social, me parece de todos modos que es una medida positiva, pero hablar de 7.000 beneficiarios de una tarifa social me parece una tremenda exageración, sobre todo porque en la actualidad hay 1.400 medidores de luz, en este caso, porque se traslada de la luz al agua, 1.400 nada más. ¿Por qué? Porque los trámites son engorrosos, porque automáticamente no entra todo el mundo, porque la no presentación de un papel o la no justificación de un ingreso te la quita automáticamente. Entonces, a la gente la cansó de presentar papeles y desistió de ingresar a la tarifa social. Entonces señalaban que había la posibilidad de que ingresen 10.000 personas a este beneficio, pero no ingresan automáticamente. Hay que presentar papeles. Eso hace que de esas 10.000 usuarios, pasemos a 1.400. Entonces, se termina justificando algo que yo la verdad no lo entiendo. Insisto, yo no estoy, porque muchos se habla de que se está en contra del aumento. Yo no estoy en contra del aumento. De hecho, se explica bastante bien que durante 4 años no haya habido una suba de la tarifa y me parece que era necesaria una suba. Ahora, hay que analizar un montón de variables. Segundo, hay que analizar sobre todo la capacidad del que paga. Digo, ¿alguien cree que de acá a 6 meses los sueldos van a aumentar un 97%? No van a aumentar un 97%. Entonces, si no van a aumentar un 97%, ¿cómo hacemos para que duela menos? ¿Cómo hacemos para aliviar ese impacto en el bolsillo? Bueno, en 3 partes. Sí, pero ¿cómo hacemos para actualizar las tarifas? Porque esa es la discusión de fondo. ¿Cómo hacemos para actualizar las tarifas? Para que la política pueda encontrar un mecanismo de actualización de tarifas. ¿Qué parámetros va a tomar? Esas son las discusiones que la verdad que uno lo que espera es que el Consejo, que las dirigencias políticas puedan discutir eso, no si se aprueba o no se aprueba. Ya sabemos que nadie quiere pagar de más ningún servicio ni nada, nadie quiere pagar de nada y quiere tener los mayores ingresos posibles en su cuenta bancaria. Digamos, esto es una realidad que atraviesa el mundo entero, ¿no? Ahora, los servicios hay que pagarlos, tienen un costo y la discusión es, bueno, cuando aumentan, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el criterio?
¿no? Eso es lo que tiene que discutir la política. Porque si no, la política está como discutiendo como una suerte de, no sé, como comerciante, ¿no? Y el Consejo Deliberante es una sucursal de Copa Electric, ¿no? Que discute, le pone precio a las cosas. Bueno, a ver acá, y no sé, mandale... No es un almacenero el Consejo Deliberante. En todo caso, tiene que discutir cuáles son los mecanismos a través de los cuales va a actualizar tarifas para que el servicio sea lo mejor posible para el conjunto de la comunidad, que es para eso, sos representante de la comunidad, estás para eso. Cómo mejorar el servicio, cómo hacer que sea viable, cómo hacer que sea sustentable y cómo hacer que sea justo, ¿no? Que es el tema, ¿no? Justo de toda justicia. Justo de toda justicia. La justicia en debate es un poco esto. Justo, y cuando uno habla de justo, ¿incluye también a la cooperativa en este caso? Sí, la incluye también, pero hay prioridades. Las prioridades son las personas con menos recursos, y también hay lógicas que tienen que insertarse dentro del mundo en el que estamos, en el contexto en el que estamos. Y me parece que no discutimos mecanismos, cuántos, ¿no? Como la fórmula jubilatoria, bueno, ¿cuánto es sustentable, no es sustentable? ¿De dónde sale la plata? Esas son las cosas. ¿Es una discusión más compleja? Sí, es una discusión más compleja, pero me parece que es la discusión justa y necesaria para poder no estar en un tire y afloje de, ay, bueno, no, hoy no te aumento, hoy no te aumento, hoy no te aumento, y bueno, mañana te aumento todo de golpe. No, no es así. Entonces, requiere trabajo, ¿no? Bien, es momento de empezar a cerrar, porque este debate nos puede llevar mucho tiempo, no sin antes hacer un anuncio. Hazte cargo del anuncio que vamos a hacer. Bueno, no me voy a hacer cargo. Ahí sí voy a hacer cargo. Vamos a cerrar el año. Este es el anteúltimo episodio. Vamos a llevar claridad. Nos queda uno más. Va a ser, paradójicamente, el episodio número 30. Y el episodio número 30 de la segunda temporada será en vivo. Otra vez en vivo. Nos vamos a volver a encontrar, pero no como la otra vez. Hay diferencias. Esta vez nos vamos a ver más de cerca. Vamos a hacer la gran reglamento, disposición, la gran dispo. Claro, vamos a hacer la gran dispo. Va a ser en vivo el próximo martes 23. Bien, si mal no me falla la cuenta, es el martes 23 de diciembre. Vamos a ver y definir el horario, probablemente va a ser por la noche. No, 22, perdón, 22. Martes 22, gracias por corregirme, ya habíamos arrancado mal con la fecha, esto iba a ser un desastre. Martes 22 de diciembre cerramos la segunda temporada de No Hablen de Política, lo vamos a hacer en vivo, vamos a estar juntos y nos vamos a despedir todos juntos. Vamos a volver a hacer un repaso del año. Esto va a ser una sorpresa, obviamente, vamos a repasar el año de lo más comprimido posible. Vamos a tratar de sacar algunos temas y eso será, que va a haber uno que me parece que va a estar. Veremos. ¿Cuál? Uno que... No anticipemos, por las dudas. No anticipemos más cosas. Si no está el coronavirus, me parece que no. Claro. Cerramos, no tenemos que dedicar a otra cosa. Así que desde ya les agradecemos a quienes llegaron hasta aquí. La próxima vez que nos escuchemos será en vivo. De más está decir que el próximo domingo no va a haber episodio. Nos vamos a encontrar directamente el próximo martes 22 de diciembre. ¿En horas de qué, más o menos? Tiene pinta de ser en horas de la noche. Ideal para un manicito. Un manicito, una cosita así. Sí. ¿Vamos a brindar? Sí, claro, hay que brindar. Hay que sacarse... Brindemos al final, ¿no? Porque... Sí, por las dudas, porque puede salir mal. Quizás brindamos al principio. Por lo pronto nos volvemos a encontrar ya en vivo en el último episodio del año. Ha pasado el episodio número 29. Le damos la puerta de entrar al episodio número 30, pero eso será dentro de 10 días en este proyecto que hemos denominado No Hablen de Política.